Que nada, muchas gracias, ¿no? Es hermoso estar en este recinto y por invitación de la academia a través del doctor Raúl Carrillo Esper. Y también agradezco a Víctor Saúl Vital Reyes al doctor por esta invitación y quienes me acompañan, pues que son grandes colegas. Bueno, primero que nada quiero pedir una disculpa porque creo que el PowerPoint no seguí el formato. Bueno. Harari dice que el único recinto humano que nos va a quedar es la conciencia. Con el avance tecnológico, en esta posmodernidad que bien ya nos habló José Antonio, de que pues realmente incluso en la cuestión técnica vamos a ser superados. Entonces lo importante que tenemos que ver ahora es el tema de la ética, ¿no? Y el trato humano que debemos de tener. El primer indicio de civilización fue encontrar a una persona con el fémur, ¿verdad? Soldado. ¿Qué quiere decir? Que alguien ayudó, que alguien lo asistió. Y en eso hay un trato humano, un trato corpóreo, que es muy importante que no perdamos de cuenta. Aquí estamos viendo algo muy interesante, el acto médico, que tiene un componente entre la ciencia basada en la evidencia y los principios éticos. Y también estamos viendo otra situación sobre un servicio clínico, que no es lo mismo, ¿no? Y más por las transformaciones que estamos teniendo. Bueno, es muy importante destacar también, porque aquí han hablado mucho de aborto, de eutanasia, pero no nada más es eso, ¿no? Es una orden dada por alguien, ¿no? Yo he escuchado mucho, yo trabajé mucho tiempo en la Secretaría de Salud, fui 10 años director del área de Derechos Humanos en la Secretaría Federal. Y cómo escuchaba eso de que en mi guardia no se muere, ¿sí? Actos fútiles, innecesarios, que no realmente hacen honor, ¿verdad?, a la medicina. Incluso hay un principio fundamental, así como en derecho y en ética tenemos la sindéresis, hacer el bien y evitar el mal. En medicina es primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Los profesionales de la salud son quienes más instrumentos deontológicos, éticos y bioéticos que tienen de cualquier área o profesión, ¿no? Y muy antiguos, ¿no? Desde los versos áureos pitagóricos, ¿no?, que después surge el juramento hipocrático, aunque los versos áureos son más completos porque haya primero de un cuidado personal y luego un cuidado de la sociedad, pues son de los primeros instrumentos que empiezan a marcar las bases de ese actuar, ¿no? Y eso es muy importante porque todos los cobramos sobre el deber ser, tenemos esa objeción de conciencia, ¿no? Yo como abogado jamás voy a defender a un sicario, ¿no?, a un violador, objeto en conciencia. Y si me obligan, pues yo creo que voy a tener una carga a lo mejor de por vida que estoy haciendo actos injustos. Entonces es muy importante que esta situación del deber ser realmente lo actuemos. La gran crisis humana que tenemos es que no hay ética. Si hubiera ética no habría corrupción. Y cuando hablo de corrupción, hablo de desnaturalizar los fines, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, dicho lo cual, yo ahí tengo por ahí un librito, me sobraron 2, y los primeros que se acerquen se los pueden ganar. Sin embargo, pues ahí viene mucha teoría, incluso rescato el historial, ataco la mala toma de decisión de la Suprema Corte con el nulificar el artículo 10 bis, que también estaba mal hecho, y que además se quedó ahí todavía sin poder legislar, porque creo que ha faltado un diálogo, ¿no? La interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad tiene que pasar a la transdisciplinariedad, que debe haber un hilo conductor, y ese hilo conductor es la ética, ¿no?, que tiene que atar, que tiene que forjar buenos ciudadanos, porque si la ley es buena, los ciudadanos son buenos. Y entonces me di a la tarea de decir, bueno, como es un derecho reconocido a nivel mundial,
¿verdad? Y que además los países democráticos lo tienen bien establecido, quiero saber dónde hay un formato para el profesional de la salud para poder decir yo soy objetor de conciencia. Y me llevé la sorpresa, hablé con amigos de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, y dicen, no, pues no tenemos documento. Y entonces me di la tarea, ¿no?, de hacer un instrumento desde México, que es el que voy a compartir, y que además quiero decirles que este es el primer espacio donde lo voy a hacer público, y que además pues quedará en la mano de todos ustedes. Yo lo pasaré ese documento para que ahora sí que lo tengan la academia y el Cumejo. En razón de eso voy a hacer un recorrido muy sencillo, pero voy a ir explicándolo. Este lo hice porque yo estoy de Puebla, ¿no? Aunque trabajé 22 años aquí en México. Entonces pongo pues la fecha, ¿no?, declaración de objeción de conciencia, el nombre que lo tienes que dirigir al director del hospital, ¿no?, y pues quien suscribe, ¿no?, que en pleno ejercicio de sus derechos, en mi calidad de profesional de la salud, en la institución de mérito con cédula profesional tal, me dirijo a usted con respeto para exponer lo siguiente. Y primero ponemos los fundamentos, ¿no?, porque además estamos hablando de un derecho constitucional y convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Que está en un tratado internacional, pero no en cualquiera, en materia de derechos humanos, que el artículo 1 de la Constitución lo reconoce. Y en razón de eso, pues ahí pongo los fundamentos, que no nada más es el artículo 1 de los derechos humanos, sino el 5, que es el derecho al trabajo. Porque a mí nadie me puede imponer hacer algo que vaya en contra con mis convicciones y del salario que estoy dando, ¿no? Porque muchas veces es la amenaza. Si eres objetor de conciencia, te voy a correr. Pues no, es un derecho laboral. El 24, que ya lo refirió el doctor Alberto, que ahí viene el tema de la libertad de conciencia, religión, ética. 133 es la jerarquía normativa. Y de ahí cito los instrumentos jurídicos donde está referido este derecho, principalmente los instrumentos jurídicos en materia de derechos humanos. Y en el ámbito sanitario, quiero decirle a la doctora Casas que no nada más es el artículo que citó, ¿sí?, donde el acto médico es ciencia basada en evidencia y principios éticos, sino hay más, y ahí están en todos los instrumentos que cita donde está sustentado el acto médico, ¿no? Y además, pues también hablamos un poco de una norma oficial mexicana, porque el buen acto se habla sobre una lex artis ad hoc, ¿no? Se estructuran esas premisas. Entonces, en razón de eso, se tiene que precisar pues ese acto médico específicamente donde se promueve la salud. Si vemos el artículo 2 de la Ley General de Salud, ¿cuál es el fin de la salud? Pues realmente se refuerza el tema de la objeción de conciencia, ¿no?, que es una conducta ética acorde. Ahora, este instrumento tiene algo muy importante, porque ser objetor de conciencia no es ser una persona que tiene impericia o una persona que tenga negligencia. Entonces tiene que tener un sustento, ¿no? Porque a lo mejor alguien que es ignorante, hablando de la impericia, yo soy objetor de conciencia. Ah, sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no sabe, ¿no? No, tenemos que justificar el acto y por eso tenemos que ponerlo entonces en una cuestión de ciencia y conciencia. Entonces, en ese sentido, se tiene que estructurar, ¿verdad?, la evidencia científica, exponer las fuentes de por qué no lo realiza. La doctora Casas aquí expuso, por ejemplo, quien no quiere realizar un aborto con base en que el inicio de la vida, ¿verdad?, que además ya seguir dudando de eso, pues es vivir en otro mundo, porque una cosa, lo dice Marcus Gabriel, son las percepciones y otra cosa es la realidad. Y la ciencia aquí en China es igual, o sea, el agua hierve a determinados grados. Un médico se habla sobre cuestiones funcionales, ¿no? O sea, sabe en qué momento va a ser el grado para decir que tiene calentura o no. Y no va a ser una percepción, ¿verdad?, sino tiene que ser algo basado en ciencia. Además, creo que le faltó una fuente muy importante a la doctora Casas, que es la revista Nature del 2002, ¿no?, de un metaanálisis donde habla del inicio de la vida. Entonces, ahí, por ejemplo,
ya tenemos esa base científica, ¿no? Pero ahora viene la cuestión deontológica, ética y bioética. Bueno, yo lo que hice, y si se fijan no estoy basando en nada religioso, que también puede ser opción, sino más que nada en el quehacer, ¿verdad?, de la lex artis ad hoc de profesional. Bueno, ahí aparece medio vedado al final, pero yo pongo una liga donde están todos los instrumentos deontológicos, éticos y bioéticos, ¿verdad?, hasta el último, que es la de Helsinki, que estuvo actualizado este año, para que pueda tener ese soporte ético, ¿no? Independientemente si quiere citar a la Biblia o el Corán o otro instrumento, porque también su perfil de libertad religiosa. Entonces, es donde está soportando la cuestión científica y la cuestión deontológica, ética o bioética de un instrumento. Y los límites y los contenidos, pues es también importante subrayarlos, ¿no? Donde se manifiesta ese compromiso de que cuando hay ese caso de urgencia o emergencia médica, que además está perfectamente establecido, otro error de la Suprema Corte, porque decían, es que no me dice que es urgencia o emergencia. Pues no, porque se tiene que ver que están en otra parte normativa, que en medicina es muy claro, cuando pone en peligro la vida de una persona o un órgano. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que estabilizarlo y poder pues realmente canalizar, ¿no? Es lo famoso referencia y contrarreferencias que utilizan en el sistema de salud. Y entonces eso está estableciendo en qué casos pues no lo puede establecer, que quede perfectamente asentado, y también pues que no haya discriminación, estigma o que violenten sus derechos principalmente reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia. Por ejemplo, un tema también que está pendiente es que debe haber un registro, y ahí están los debates, ¿no? Bueno, ¿el registro es de objetores o no de objetores? Mi opinión es que tiene que ser un registro de no objetores, porque eso va a certidumbre jurídica de que va a haber alguien que lo va a atender. Pues, y si lo pones incluso de no objetores, puede ser un tema más que nada de discriminación. Y en ese sentido, pues ya ahí el cierre pues puede establecer principalmente que todo está fundado y motivado y se debe de sustentar. Y esto incluso es un documento perfectamente establecido, porque en caso de que se lo nieguen, pues ya tiene el acceso directo a un amparo, porque está mirando un derecho constitucional y un derecho humano. Lo que no aparece aquí, y lo hago referencia después, vienen pues las referencias jurídicas de todo lo que yo estoy vertiendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ya ahí tenemos esa justificación. Ahora, lo que falta aquí agregar, porque pues sería una cuestión que va avanzando, es, por ejemplo, poder agregar el fundamento legal, si esto, por ejemplo, es de Morelos, como bien estableció aquí el doctor Patiño. En Morelos ya hay una ley, ya hay un artículo, que además, lo que platicábamos él y yo, creo que todo es perfectible, pero está bien hecha, o sea, tiene un buen sustento, ¿no? Incluso a lo mejor ese puede ser un buen ejemplo para que lo regulen en todas las demás entidades federativas. Entonces, sería nada más adecuar esa parte normativa. En Puebla no hay esa reforma, y entonces pues no es necesario ponerla. Si se agrega, pues tendrán que agregarla, y como que les digo, este formato es así, pero es general para toda la República. Entonces, en ese sentido, pues es el instrumento que me hice la tarea. No crean que también lo hice así solito, corroboré con incluso dos de los ponentes, no, con tres de los que estuvieron aquí, me hicieron algunas observaciones, unos amigos míos legisladores federales y otras personas para que dijeran si veían correcto el documento, y en ese sentido pues yo lo dejo aquí en manos de la Academia y del Consejo. Muchas gracias.